verse-by-verse Bible study series through the book of James. En esta mañana estamos comenzando una nueva serie de versículo por versículo a través del libro de Santiago. And as you can see up on our video screens, I've titled this series, God's Truth Meets Real Life. Y como puedes ver ahí en la pantalla, se le ha puesto como título a esta serie, La verdad de Dios se encuentra la vida real. See, that's really what this book of James is all about. God's truth, God's wisdom, and how to apply it to real life decisions, relationships, all of it. Porque ves, de esto se trata el libro de Santiago y es respuestas para nuestra vida que de cada día, nuestras situaciones. And this book of James deals with issues and situations that all of us deal with. Y este libro de Santiago trata con situaciones, temas que todos enfrentamos. During these 3 months we study, we're going to look at important themes like the power and the poison of the tongue. Durante estos 3 meses en esta serie estaremos aprendiendo acerca del poder y el veneno de la lengua. We're going to study how faith and works are designed to work and go together. Y vamos a estudiar y ver cómo es que la fe y las obras es diseñado para que trabajen en conjunto. The book of James has much godly truth for you and the real life problems and situations you've been facing recently. El libro de Santiago tiene sabiduría para ti, para esas situaciones que has estado enfrentando recientemente. But the book of James begins with a theme that none of us like to think about. Pero el libro de Santiago inicia con un tema al cual ninguno de nosotros nos gusta hablar. And today in our Bible study, we're going to all talk about trials. Y en nuestro estudio de hoy todos estaremos hablando acerca de las pruebas. If you're taking notes, I've titled our sermon today, God's Purpose for Trials. Y si estás tomando apuntes, le hemos puesto como título al sermón de hoy, el propósito de Dios para las pruebas. But before we get started, I want to ask you a question. How do you normally respond when trials come into your life? Pero antes de comenzar, les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo es que tú normalmente respondes a las pruebas? The truth is, people respond to problems and trials, even Christians, in a lot of different ways. Let me show you a couple examples. La verdad es que la gente, incluso cristianos, responden a las pruebas de diferentes maneras y les enseño algunos ejemplos. Some people get bummed and worried and depressed at every trial in their life. Algunos se preocupan y se deprimen por cada prueba en sus vidas. Some people cry when trials hit their lives. Otras personas lloran cuando las pruebas vienen a sus vidas. Now, I got to be honest. I have a certain tendency to do when trials hit me. I'm going to show it to you. Ahora, seré honesto con ustedes. Yo tengo una tendencia de cosas que hago, algo que hago cuando viene la prueba. Yeah, when trials hit, I try and consume large amounts of chocolate. It never works, but man, it tastes good. Sí, cuando viene la prueba, intento de consumir una cantidad grande de chocolate. Nunca me funciona, pero qué delicioso es. How about you, though? How do you respond when trials hit your life? Pero ¿qué tal tú? ¿Cómo es que tú respondes cuando la prueba viene a tu vida? It might shock you to find out how God wants and expects you to handle trials. Ahora, tal vez te asombre cómo es que Dios quiere y espera que tú respondas a la prueba. Let me show you through a picture. Y les voy a demostrar. Yeah, God wants you to do that. Si Dios quiere que hagas esto, God expects you to rejoice and experience joy in your trials. Are you doing that? Dios espera que tú te regocijes, que experimentes gozo en tu prueba. ¿Lo estás haciendo? In our Bible verse today, we're going to read this in James 1:2. Count it all joy when you fall into various trials. En nuestro estudio de hoy estaremos leyendo esto. Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. And if you're taking notes, in this message, we're going to learn 3 of God's purposes for you in trials. Y si estás tomando apuntes, en el estudio de hoy estaremos mirando 3 de los propósitos de Dios para ti en las pruebas. And you might want to write these down. 3 of God's purposes for you in trials. Tal vez quieras escribirlos. 3 de los propósitos de Dios para ti en las pruebas. And so what we're going to see in God's Word today is God's purpose for trials. Y así que lo que estaremos mirando en el estudio de hoy es el propósito de Dios para nuestras pruebas. So would you open up your Bibles with us? We're going to be in James chapter 1. It's towards the end of your New Testament. Y así que si abren sus Biblias con nosotros, estaremos en Santiago capítulo 1. Santiago se encuentra casi al final del Nuevo Testamento. We'll begin by reading verse 1. Y vamos a iniciar leyendo el versículo 1. Again, James chapter 1, you can read along with us, verse 1. Santiago capítulo 1, versículo 1. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes scattered among the nations, greetings. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. Now, what we're reading here is the author's introduction to the book.
Y lo que estamos leyendo aquí es la introducción del autor al libro. Most of the New Testament, most of Paul's letters all begin with this same type of intro, an introduction from the author. Y sabes, la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, comienzan con una introducción como esta. They give a little introductory background information before they get into the real purpose, or we call it the spiritual meat of the letter. Y dan un breve trasfondo en la introducción antes de llegar al propósito principal de la carta. So let's talk about this introduction for a minute. Y así que vamos a hablar de esta introducción por un momento. So notice that the author is a man named James. Now there's a couple different Jameses in the New Testament. Ahora nos damos cuenta de que el autor es Santiago. Hay algunos cuantos Santiagos en el Nuevo Testamento. The James who wrote this book was Jesus' younger half-brother, so his mom was Mary, earthly father was Joseph. Y así que el autor de esta carta es Santiago, el hermano menor de Jesús. Su mamá era María y su papá era José. Now, could you imagine how it was growing up with Jesus as your older brother? Ahora, ¿puedes imaginarte cómo era el estar creciendo y tener a Jesús como tu hermano mayor? Could you imagine if your older brother was really perfect? ¿Te puedes imaginar que tu hermano mayor sea verdaderamente perfecto? Do you think James heard these words a few times from Mary? James, can't you be like your big brother Jesus once in a while? ¿Crees tú que Santiago escuchó esas palabras a menudo? Santiago, ¿por qué no puedes ser como tu hermano mayor Jesús? Now, what's interesting is James and his family were not followers of Jesus during his lifetime. Ahora, lo que es interesante es que Santiago y su familia no eran seguidores de Jesús durante el tiempo de la vida de Jesús aquí en la tierra. They didn't believe Jesus was the Savior. They rejected Jesus as the Messiah during Jesus' lifetime. Ellos no creían que Jesús era el Salvador, que era el Mesías, mientras Él estaba aquí en la tierra. But that all changed with the resurrection. Pero todo eso cambió con la resurrección. With the resurrection, Jesus' family then believed that yes, Jesus is the Messiah, God in the flesh. Con la resurrección de Jesús, entonces la familia creyó de que Jesús era el Mesías, el Dios encarnado. In the book of Acts, we see James eventually became the leader of the early church in Jerusalem. Y vemos que Santiago era uno de los líderes de la iglesia primitiva en Jerusalén. Next up, it's important to understand when James wrote this letter. Después es importante entender cuándo fue que Santiago escribió esta carta. Most Bible scholars believe James penned this letter around the year 49 AD. La mayoría de los estudiosos creen que esta carta fue escrita en el año 49 después de This Cristo. makes this the older New Testament letter, or put it another way, the first New Testament letter that was ever written in your Bible. Y así que con esta fecha hace que esta carta sea la carta más vieja del Nuevo Testamento, en otras palabras, la primera escrita. Jesus had only been resurrected and gone into heaven for 15 or 16 years by the time James wrote this first letter. Para el tiempo que Santiago escribió esta primera carta, Jesús tenía 15 a 16 años que había resucitado. Finally, here we also see James' original intended audience for this letter. Did you see that? Y finalmente vemos la audiencia original a la cual Santiago le está escribiendo. James is writing to what he calls in the middle of verse 1, to the 12 tribes scattered among the nations. Who's that? Y Santiago le está escribiendo lo que leemos aquí en el versículo 1, a las 12 tribus que se hayan dispersado. ¿Quiénes son estas 12 tribus? It speaks of Jewish Christians scattered abroad all over the Roman Empire. Pues esto nos habla de judíos cristianos que se habían dispersado por todo el imperio romano. First, why is James mainly writing to Jewish Christians? Because at the beginning, that's all there were. Ahora, principalmente o primeramente, ¿por qué es que Santiago le está escribiendo a judíos cristianos? Pues porque al inicio es lo único que había. Remember, the early church was Jewish, and Paul hadn't yet done his missionary journeys evangelizing the Gentiles throughout the Roman Empire yet. Recuerda que la iglesia primitiva eran principalmente judíos porque Pablo aún no había salido en sus viajes misioneros a evangelizar a los gentiles. But why weren't these Jews in Israel and Jerusalem? Why had they been scattered? Pero ¿por qué es que se encontraban en diferentes lugares los judíos allí y se habían ido de Jerusalén? ¿Por qué? Because they'd faced trials and persecution. Y es porque ellos habían enfrentado pruebas y persecución. They'd faced trials and persecution so difficult they had to run for their lives, leave their homes and families, and live other places just to survive. Habían enfrentado pruebas y persecución tan difícil, tan fuerte, que se tenían que ir, huyeron para poder mantener vivos. Here's what that tells us, church. From the very beginning of the church,
Christians have faced trials and tribulations. Y lo que esto nos dice, iglesia, es de que desde el inicio de la iglesia, los cristianos han enfrentado pruebas y persecución. But God used these trials and tribulations for good. Pero Dios usó estas pruebas y persecución para el bien. See, as they were scattered through trials, they preached the gospel, planted churches. God always uses trials for good. Porque ves, al verse dispersado, entonces ellos pudieron compartir el evangelio en diferentes lugares a diferentes personas. Dios siempre utiliza las pruebas para el bien. Let's continue on and read verse 2. Continuamos y leemos el versículo 2. Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. So here for the first time, James mentions our main topic today, this topic of trials in the believer's life. Y así que aquí por primera vez menciona el autor el tema de nosotros esta mañana, pruebas. Now, before we move on, I want to define for you biblically what trials are. What are trials? Ahora, antes de continuar, quiero definirles bíblicamente lo que son pruebas. Trials can be defined as conflicts, sufferings, and trouble in the life of the believer. Y las pruebas puede ser definido esta palabra como el conflicto, el sufrimiento y problemas. One more time. Trials can be defined as conflicts, sufferings, and trouble in the life of the believer. You ever gone through that? That's trials. Una vez más, la prueba puede ser definida como problemas, como sufrimiento, como conflictos de nuestras vidas. ¿Alguna vez has enfrentado tú algo de esto? Now, right off the bat, we learned some important things about trials here. Ahora, in verse 2. inmediatamente aprendemos algunas cosas aquí acerca de las pruebas en el versículo 2. James doesn't write if you face trials or you might face trials or from time to time you'll face trials, but whenever you face trials. Y vemos que Santiago no escribe si es que, si alguna vez o tal vez, sino que nos escribe cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Trials aren't the exception, but the rule in the life of the believer. Trials are the norm, and I know all of you know that because you've been through so many of them. Ahora, en la vida del creyente, la prueba no es la excepción, no, sino que es la regla general. O sea, es algo que todos hemos y estamos enfrentando. Are you aware of that trials are the norm, or do you freak out and get surprised and shocked when they come your way? ¿Estás tú consciente que las pruebas es lo normal de la vida del creyente? ¿O cuando viene una prueba a ti estás asombrado, estás en shock, sorprendido? See, if you don't understand spiritually that trials are part of life, you do freak out and you handle them unbiblically and make everything worse. Porque ves, si tú no reconoces que las pruebas es parte de la vida del cristiano, entonces cuando vengan las pruebas sí serás asombrado, serás sorprendido y vas a responder de la manera incorrecta. I hate to be the bearer of bad news, but trials are part of your life. No me gusta ser aquel que da malas noticias, pero las pruebas son parte de sus vidas. You know, Jesus made this clear, John 16:33. Jesús hizo esto muy claro en Juan 16:33. I've told you these things so that in me you may have peace. In the world you'll have trouble. You can put the word trials there. But take heart, I've overcome the world. Y leemos, en este mundo afrontarán aflicciones. Ahí donde dice aflicciones puedes ponerle pruebas, pero anímense, yo he vencido al mundo. Every single Christian through history has faced trials, and yes, that includes you. Todo cristiano en la historia de la humanidad ha enfrentado pruebas, y sí, esto te incluye también a ti. Listen to what God's word tells us about trials over in 1 Peter 4:12. Mira lo que la palabra de Dios nos dice acerca de las pruebas en 1 de Pedro 4:12. Dear friends, don't be surprised at the painful trial you're suffering, as though something strange is happening to you. Y dice, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. It's the norm. Es lo normal. Don't be shocked or surprised. No se asombren, no sean sorprendidos. Now, not only do trials hit us, but as you read here at the end of verse 2, we face trials of many kinds. Y así que no solamente nos llegan las pruebas, pero como dice aquí en el versículo, son son diversas pruebas. This is a reminder for us that our trials will arrive to us in a number of different but painful packages. Y ese es un recordatorio para nosotros, que las pruebas van a llegar a nosotros en diferentes paquetes. For example, trials could come as financial problems or job problems. Por ejemplo, la prueba puede llegar como un problema con finanzas, un problema de no tener trabajo. Trials can come through sickness or tragedies or even death.
La prueba puede llegar como una enfermedad, alguna tragedia, incluso la muerte. But the most common way that trials hit us are through our relationships, through other people. Pero la manera más común que llegan las pruebas a nosotros es por medio de nuestras relaciones con las otras Marriage personas. problems, problems with your children, problems with people in your neighborhood, church, with your pastor, or at work. They're all trials. Son problemas en tu matrimonio, con tu cónyuge, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos, con tu pastor, con diferentes personas. Most of your trials will be connected in some way to your relationship. La mayoría de sus pruebas, de alguna manera u otra, será relacionada con sus relaciones. Are you aware of that, or do you get surprised and shocked, respond unbiblically, make the trial worse? ¿Estás consciente tú de esto? ¿O estás asombrado y entonces llega la prueba y respondes de una manera que no es bíblica? Most of your trials come through relationships. Don't amen that, married people. La mayoría de sus pruebas llegan a través de sus relaciones. Unless you're alone. Para los que están casados, no We'll digan tell on you. amén, al menos que no esté aquí tu cónyuge. And that reminds me of the story of the little boy and the little girl in preschool. Y esto me recuerda de la historia de aquel niño y niña en el kinder. During their recess, a little girl came up to the little boy and asked him, "Hey, Susito, do you want to play house with me?" Durante el recreo llegó una niña y le dijo al niño, Miguelito, ¿quieres jugar a la casa conmigo? A little Jesus answered, "Sure, Benny, I would love to play house. What do you want me to do?" Y Miguelito le contesta, claro que sí, Sarita, me gustaría jugar a la casa, ¿qué quieres que haga? A little Benny said, "I want you to communicate your feelings to me." Y Sarita le dice, pues yo quiero que me comuniques tus sentimientos. Well, this confused little Jesus, and he finally told Benny, "I'm sorry, I have no idea how to do that." Y así que esto confundió a Miguelito y le dijo a Sarita, perdóname, pero no tengo ni la menor idea de cómo hacer eso. Benny said, "Perfect, then you can be the husband." Y Sarita le dice, perfecto, entonces tú vas a ser el esposo. Trials come through relationships. If you're not aware of it, you respond unbiblically, make the trial worse. Las pruebas vienen por medio de las relaciones y si no estás consciente de esto vas a responder de una manera que no es bíblica y vas a hacer la prueba aún peor. So whether trials hit you or not is not the question we're considering. They do hit you. Here's the important one though. How do you respond when they do? Y así que de que si vas a tener pruebas o no, esa no es la pregunta. Lo tomamos como hecho, tendremos pruebas. La pregunta aquí es cómo es que respondes cuando viene la prueba. Think about your past trials. What's your norm response to trials that hit your life? Ponte a pensar en tus pruebas en el pasado. ¿Cómo es que normalmente respondes a esas pruebas? Now the good news for us today is that God's word is going to tell us exactly how we should respond to trials. La buena noticia para nosotros hoy es de que la palabra de Dios nos va a decir exactamente cómo responder a esas pruebas. Christian, if you will respond biblically to trials, the result will be blessing every time. Cristiano, si tú respondes bíblicamente a cada prueba, el resultado será bendición cada vez. Let me repeat that. If we will respond biblically to trials, the result will be blessing. Lo vuelvo a repetir, si nosotros respondemos bíblicamente a cada prueba, el resultado será bendición. Now, getting back to our text here in verse 2, God's word tells us what our attitude should be in trials. Do you see that? Ahora, regresando aquí al versículo 2 en el texto, nos dice cómo es que debe de ser nuestra actitud. Let's read that again. Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds. Lo volvemos a leer. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Now, if you're taking notes in this, we see the first of God's purpose for us in our trials. Si estás tomando apuntes, aquí vemos el primer propósito de Dios para nuestras pruebas. Number one, God wants us to view trials joyfully. Don't we all do that? Número uno, Dios Already. quiere que veamos las pruebas con gozo. ¿No es esto lo que ya siempre hacemos? Woo. ¿No? Number one, God wants us to view trials joyfully. Número uno, Dios quiere que veamos las pruebas con gozo. Now, I don't think I need to tell you this isn't the normal response. Ahora, no creo que tenga que decirles que esta no es la respuesta, la manera que la gente responde naturalmente. Screaming, crying, complaining, maybe. Rejoicing joyfully, no. El Not gritar, normal. llorar y quejarse, sí, pero el responder con gozo no es lo normal. How do we do it? Entonces, ¿cómo lo hacemos? How can we respond joyfully for trials? ¿Cómo podemos nosotros responder gozosamente en la prueba? First off, you don't respond based on how you feel or how the trial affects you. Primeramente, no respondes de acuerdo a cómo es que te sientes o cómo es que la prueba te esté afectando. To be able to view trials joyfully means you decide to set your heart and mind
and line it up with the truths of God's Word. It's Para the po- only way. Para poder ver y tomar la prueba con gozo es el poder poner tus ojos, tu mente en Dios y que Él lo está obrando ahí. Really, what God asks you to do is believe in and remember Him in your trials. En verdad lo que Dios te pide que hagas es que lo recuerdes a Él, que creas en Él, en tu prueba. That requires two steps. Y esto requiere dos pasos. One, get your focus in your mind and your heart off the problem or the trial. Two, get it on to God. Y número uno es el quitar tu mente, tu corazón, tu enfoque del problema, de la prueba. Y número dos, que lo pongas en Dios. And that's going to be a daily battle because your sinful human tendency will be to try and focus on it and fix it, but without God, you only make it worse. Y esto será una lucha diaria, ya que tu tendencia natural como humano será de enfocarte en la prueba. So the key is believing in, remembering God. Y así que la clave es el creer en y recordar a Dios. Let me ask you a question. Do you believe God loves you and cares about you? Te hago una pregunta, ¿crees tú que Dios te ama y que tú le importas? Sí o no? Do you believe God loves you and cares about you in your trial? Sí o no? ¿Crees tú que Dios te ama y que le interesas, le importas en tu prueba? Do you believe God has a good plan for you? ¿Crees tú que Dios tiene un gran plan para ti? Do you believe God has a good plan for you even when you're in trial? ¿Crees tú que Dios tiene un gran plan para ti aun cuando estás en medio de la prueba? Remember that. Recuérdalo. Do you believe that God can work all things in your life for good like the word says He will? ¿Crees tú que Dios puede obrar todas las cosas para bien aún en tu prueba como dice su palabra? Sí o no? Do you believe that God can use all things for good, even that difficult trial? ¿Crees tú que Dios puede usar todo para bien, incluyendo lo difícil de esa prueba? Do not throw biblical truth out the window when the trials hit. Entonces no eches afuera por la ventana la verdad bíblica cuando llega la prueba. If you live by feeling and sight, you will throw out biblical truth. It's by faith. Si te pones a vivir por tus sentimientos y por tu vista, entonces estás tirando las verdades por la ventana. Tienes que vivir por fe. So, not only do we take our focus off the trial, we've got to look beyond it by faith. What does that do? Y así que no solamente debemos de quitar nuestro enfoque de la prueba, pero tenemos que mirar más allá de ello por fe. ¿Qué significa? It reminds us that God will get us through it for one, and that God will use it for good for another. Nos recuerda que Dios nos va a ayudar a pasarlo y que lo va a utilizar para bien. One beneficial thing I try and do sometimes is, God, you've got me through all those other ones in the past. So I believe by faith you'll get me through this one too. Una cosa que me ayuda es ver cómo es que Dios me ha ayudado en las pruebas del pasado y así de la misma manera me va a ayudar en esta en la que me encuentro. Christian, God never asked you to do something that by His Spirit He's not willing to empower you to do. Cristiano, Dios nunca te va a pedir algo que por medio de su espíritu Él te dé la capacidad para que lo puedas lograr. God wants to give you the ability to be joyful even in trials. Dios quiere darte la habilidad, la capacidad para que puedas estar gozoso aún en la prueba. Isn't that some good news, church? ¿No son buenas noticias, iglesia? Amen. We're going to keep talking about trials. Let's look at verse 3. Vamos a seguir hablando de pruebas. Vamos a ver el versículo 3. Because you know that the testing of your faith, there's a definition of trials too, develops perseverance or patience. Y leemos, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Now, at the start of verse 3, we have an absolute essential phrase we need to believe and understand if we're going to be joyful in trials. Ahora, al inicio del versículo 3 encontramos una frase que es clave para ayudarnos en nuestras pruebas. Because you know speaks of what? Faith. Leemos aquí, dice, pues ya saben, el saber nos habla de fe. James is saying, in your trials, you lean on what you know about God by faith. Y lo que Santiago está diciendo es, en medio de tus pruebas, tú debes de confiar en lo que ya sabes por medio de la fe. James does not say, praise God, because you feel or because you see, but because you know. Santiago, gloria a Dios, no dice, pues por lo que sientes o por lo que ves, pero más bien dice, por lo que ya sabes. See, in trials, what we feel is misery. Porque lo que vemos en la prueba, lo que sentimos en la prueba es miseria. In trials, what we see is no hope or no way out. En la prueba lo que miramos, no miramos esperanza y no miramos la salida.
So God's word would say, don't worry about what you see or what you feel in this trial. Lean on what you know by faith about God and His purpose and His love for you. Y así que la palabra de Dios nos dice, no estés tú poniendo tu confianza en lo que ves o en lo que sientes, pero más bien en lo que tú ya sabes por fe. It's again talking about the importance of faith, of believing. Una vez más hablándonos acerca de la importancia de la fe, el de creer. Is your first response believing in faith, Christian? It needs to be. It should be. Tu primer reacción o respuesta es el creer por medio de la fe, debe de ser. If you're a man, let me tell you a sinful response that has gotten me into a lot of trouble. Si tú eres un hombre, déjame darte una reacción o respuesta pecaminosa en la que me ha metido a mí en problemas. Trying to fix everything and always making it worse. Y es el intentar de que tú mismo arregles la situación y lo que haces lo empeoras. Trial comes and we do what we try and do to our wives. Fix all their problems really fast, making them worse. Viene la prueba y intentamos de hacer lo que hacemos con nuestras esposas y es intentar de arreglar todo rápidamente. Sometimes my 10-year-old son Daniel will say, Dad, did you pray about it? Oh, yeah. A veces su hijo de 10 años, Daniel, le dice, papá, ¿ya oraste? Ah, sí, ¿verdad? No, yeah. So your first move can't be fixing it. You'll make it worse. The first thing is faith, belief, taking it to God. Y así que tu primer paso no puede ser el de tratar de arreglar las cosas, no, sino que es el llevárselo al Señor por fe, creer. When we're in that trial, we need to remember biblically the truth that we know. Cuando estamos en esa prueba necesitamos recordar bíblicamente las verdades que ya sabemos. I know that God loves me and He'll never leave me. That means He's with me in this. Yo sé que Dios me ama y que nunca me va a abandonar, entonces eso quiere decir que en esta prueba Él está conmigo. I know that God has a good and perfect will for my life, so that must include this trial He's letting me through. Yo sé que Dios tiene una buena y perfecta voluntad para mi vida, entonces sé que Él está en esto. I know that God has promised to use everything in my life for good. That must include this trial. Yo sé que Dios ha prometido que Él va a usar todo para bien en mi vida, incluyendo esta prueba. And that's my starting point. That should be my starting point as I enter into trials, and it should continue on till I finish them. Y ese debe de ser mi punto de inicio y debe de continuar mientras sigo en la prueba. See, that's the key. It's not will trials come, they will. It's your response when they come. Y así que esta es la cosa, no es de que si es que viene la prueba, no. La prueba va a venir, pero ¿cómo es que reaccionas, respondes a la prueba? Now, there's a lot of different things going on when you go through a trial. Ahora hay diferentes cosas que están sucediendo mientras estás pasando la prueba. A lot of reasons why God is allowing those trials. Y muchas razones por cual Dios está permitiendo esa prueba. We see two of these reasons why God allows trials in our lives here in verse 3. Y vemos dos de esos propósitos por cual Dios permite pruebas en nuestras vidas en el versículo 3. First off, God uses trials to test our faith. Do you see that phrase there in verse 3? Primeramente, Dios usa las pruebas en nuestras vidas para que produzca fe. Your trials are God's tests. Perdón, para que nuestra fe sea probada. Las pruebas en nuestras vidas Dios las utiliza como un examen. Now, when I hear this word test, my mind immediately goes up to my miserable 7th grade math class and the tests I used to flunk there. Ahora, cuando yo It's escucho true. esta palabra de examen, inmediatamente mi mente va atrás cuando recibí ese examen de matemáticas en mi primer año de secundaria. You know why I hated the test? They showed my mommy and my teacher how well I was really doing. ¿Y sabes por qué odiaba los exámenes? Porque los exámenes le demostraba a mi mamá y a la profe qué tan mal estaba yo en verdad. How you doing in class, Michael? Oh, great, Mom. Doing all your homework? Of course, Mom. Don't even worry about it, Mom. ¿Cómo estás en las matemáticas, hijo? Oh, bien, mamá, ni te preocupes por eso. Y la tarea, todo bien, mamá, no te preocupes. Well, how come you're getting all D's on your tests with an Entonces- occasional F thrown in? ¿Por qué es que puros 6 tienes en tu boleta? Que en ocasión un 5 también. See, the test showed my mommy, you're full of junk, Mike. You're not really serious about your schoolwork. You do nothing. It's just empty words because when the test comes, you fail because you don't have it in here or up here. ¿Ves? El examen le demostraba a mi mamá que en verdad yo no estaba aplicándome en la escuela, no me interesaba la educación. Now, when we pass tests, what do? They help us graduate to bigger and better things. Ahora, cuando pasamos el examen, ¿qué es lo que esto hace? Nos ayuda a graduarnos a algo mejor, más grande.
Do you know that God has bigger and better things that He's planned for your life? ¿Sabes tú que Dios tiene cosas mejores y más grandes para ti? And you know what God says? You've been faithful in the small things. You've passed these tests and their trials. I can trust you with much. ¿Y sabes lo que Dios dice? Dice, has sido fiel en lo poco, puedo confiar en ti más. So again, the way I respond in trials is an honest gauge of where I am spiritually. Y así que de la manera que yo respondo a mis pruebas es una manera que puedo medir cómo estoy yo en mi madurez espiritual. Secondly, here in verse 4, we see that trials do a lot of good for us. Y luego vemos que las pruebas hacen muchas cosas buenas para nosotros. For example, end of verse 4, God uses trials to help us develop godly qualities like perseverance, mentioned here. Y luego vemos que nos ayuda a que podamos desarrollar cualidades piadosas como la constancia que leemos aquí. This word perseverance can be translated patience and endurance. Y esta palabra constancia puede traducirse como paciencia o perseverancia. If you're a parent like I am, it's difficult to learn patience, so God gives us a lot of trials so we can learn it. Si eres un padre como yo, te has dado cuenta que es difícil el adquirir paciencia, así que el Señor nos permite varias pruebecitas But para again, poder the desarrollarlo. point here is trials develop godly qualities and virtues and maturity in your life, and that's what God wants for you. Pero el punto es que el Señor permite estas pruebas para que desarrolle en nosotros cualidades piadosas como lo que es la paciencia y la constancia. Some of your greatest spiritual lessons have come from going through a trial. Think back, it'll be true. It's true for everybody. Si se ponen a pensar, algunas de esas lecciones más grandes espirituales que has aprendido ha sido el producto de las pruebas que has pasado. Years ago, over 20, don't get worried, I was a backslidden Christian drunk. Años atrás, hace más de 20 años, no se empiecen a preocupar, pero yo era un cristiano que había caído y andaba de borracho. And I had wise Christians that called me on it. Mike, you're a drunk, man. Repent of that. Stop making excuses and blaming and come back to church. And I just blame and make lies like fools do. Y había cristianos sabios que venían y me enfrentaban, me decían, Mike, necesitas de dejar de ser un borracho y arrepentirte. Y yo hacía excusas y les decía otras cosas. And so my trial ended me up behind bars. Y así que su prueba lo llevó detrás de las rejas. Ooh, Lord, this one's bad. Wow, I've dropped really low. Ay, Señor, ahora sí que está mal esto, ya me he ido muy bajo. And guess what? It was at that time that I repented of my wickedness, stopped being an alcoholic, and repented and came back to God. Y sabes qué, fue en esa prueba donde me arrepentí de mi pecado, donde dejé el alcohol y ya. The me trial reconcilié hurt. con el I was Señor. miserable. I wanted to die. La prueba dolió, estaba miserable, sentía ganas de morir. But I look back and go, well, Lord, thank you for letting me pass through that miserable trial because I grew. Some of my greatest times of spiritual growth came because of past trials. Pero puedo mirar atrás y decir, Señor, gracias porque permitiste esa prueba en mi vida, porque las lecciones más grandes que he aprendido ha sido por medio de pruebas. All this brings up the second of God's purposes for us in trial. Y esto nos lleva a la segundo de los propósitos de las pruebas que Dios permite en nuestras vidas. Number 2, it's found here in verse 3. Trials develop patience and other godly virtues in our lives. Número 2, las pruebas desarrollan paciencia y otras virtudes divinas en nuestras vidas. One more time. Number 2, trials develop patience and other godly virtues in our lives. Una vez más, número 2, las pruebas desarrollan paciencia y otras virtudes divinas en nuestras vidas. James is going to bring this up again a little bit later, James 1:12. Y Santiago va a mencionar esto un poquito más adelante en Santiago 1:12. Blessed is the man who perseveres under trial, because when he has stood the test, he'll receive the crown of life. Dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida. No one grows very quickly when they're comfortable. Nadie crece cuando están muy cómodos. Now, everybody wants to be comfortable, Ahora, todos queremos estar cómodos, but God knows nobody grows quickly when they're comfortable. pero Dios sabe que nadie crece cuando están muy cómodos. So God puts a little fire under our rear end, under the guise of trials. Why? To get us moving, to help us grow. Y así que el Señor pone un poquito de fuego, ¿para qué? Son esas pequeñas pruebas para ayudarnos a crecer. We'll finish up this morning by reading verse 4. Terminamos en esta mañana leyendo el versículo 4. Perseverance must finish its work, so that you may be mature and complete, lacking nothing. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada.
Again, all of these verses are talking about trials here. James finishes up this section on trials here in verse 4. Y de nuevo, todos estos versículos han estado hablando acerca de la prueba, de las pruebas, y aquí vemos el último, el versículo 4. In this verse, there's three final truths about trials I want to point out to you. Y en este versículo hay tres verdades más acerca de las pruebas que les quiero señalar. First off, in number 1, trials take time. Número uno, las pruebas llevan tiempo. Let me repeat that. All trials take time, and they usually take a lot of time. Lo vuelvo a repetir, las pruebas llevan un tiempo y normalmente llevan bastante tiempo. We see that at the start of verse 4. These trials, this process of trials, must finish its work. That speaks of a time period being in a trial. Y lo vemos en el versículo 4, y la constancia debe llevar a feliz término. O sea, esto nos habla de un periodo de tiempo, un inicio y un final, un periodo de tiempo. Second thing we learn about trials, and I like this one, all trials come to an end, praise God. Y lo siguiente que aprendemos acerca de las pruebas, y esa es la parte que mejor me gusta, es de que las pruebas todas tienen un final, terminan. Notice the word finish here. What does that speak of? Trials eventually finish. Y vemos aquí la palabra terminó, todas tienen un fin, termina la prueba. Don't you love it when you get through the trial? ¿No te encanta cuando has pasado por la prueba que ya I sales love de it ella? because, like, yes, Lord, the trial's over. And like 2 days later, I'm going into another one. Me encanta como, sí Señor, por fin All right, se ha Lord. terminado la prueba, y 2 días después entró otra. It's true. But hey, all trials come to an end. All of my past trials will have come to an end. All my present ones will too. Pero es cierto, todas mis pruebas del pasado tuvieron un fin, terminaron, y también en las que me encuentro hoy van a terminar. Now, there's a problem, though, Christian. I got to warn you about this finishing of trials. Pero hay algo que necesito advertirles, cristianos, en cuanto a la términa de la prueba. You can delay your trials finishing Y es de que tú puedes posponer que termine la prueba. by acting foolishly, by bailing out early, by responding sinfully. You can and will delay your trials finishing. That means you got to be in them longer. Y esto es, al actuar de una manera necia, tú puedes hacer que tu prueba se alargue más. I've known people that have shacked up in sin and they're miserable day after month, after year, after decade, and their trial never ends. They never repent. Conozco a personas que han estado en la prueba viviendo en unión libre y no se arrepienten. Y así que año tras año, década tras década, siguen en esa miseria. Su prueba no termina. Even if you bail out early and sinfully and act foolishly, eventually God's got to bring you right back into a similar trial to teach you that important lesson He had you in there for the first place. Aún si intentas de huir y salirte de la prueba, eventualmente el Señor te va a volver a traer a esa prueba porque tienes que pasarla. So we don't need to search for an escape. We say, God, you've allowed me in. I'm going to try and do it joyfully and with faith. I'm going to go through this so I can learn the lesson you have, and it will finish. Y así que no tenemos que estar buscando la salida, sino más bien aceptar que el Señor nos ha permitido pasar por esta prueba y aprender la lección de ella. That's why responding biblically to trials is so important for us as Christians. Por eso es que es tan importante que nosotros como cristianos aprendamos cómo responder, reaccionar bíblicamente. Getting back to our text here. Third and finally, in the middle of verse 4, we see the end result of trials in our lives. Tercero y finalmente, ahí al final del versículo 4, miramos el resultado de las pruebas en nuestras vidas. Listen to how James summarizes why God allows trials. So that you may be mature, you may be complete, you may be not lacking anything. That's why God allows you to go through those. Y mira cómo es que Santiago resume el propósito de la prueba. Ahí al final del versículo 4 dice, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. God uses trials because He wants to mature you, He wants to complete you, He wants you to not lack anything. That's why He allows you. El Señor usa las pruebas para que seas perfecto, en otras palabras, para que madures, para que seas maduro, seas íntegro y que no te haga falta nada. I want you to listen to how Peter talks about these trials and problems of life. 1 Peter 5:10. Y quiero enseñarte lo que dice Pedro acerca de esto en 1 Pedro 5:10. The God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, earthly trials, will Himself restore you and make you strong, firm, steadfast. Comes out of passing through the trials. Y leemos, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables.
In this, we see the third and final of God's purposes for us in trials. Y en esto vemos el tercer y último propósito de Dios en nuestras pruebas. Number 3, trials grow and mature us spiritually. Número 3, las pruebas nos hacen crecer y madurar espiritualmente. One more time. Number 3, trials grow and mature us spiritually. Una vez más, las pruebas nos hacen crecer y madurar espiritualmente. Christian, God has promised to get you through every trial. Cristiano, Dios te ha prometido ayudarte a pasar cada prueba. And God has promised to use everything and every trial for good in your life. Y Dios ha prometido usar todo y cada prueba para el bien en tu vida. Again, apply Romans 8:28 in this promise to your trials. De nuevo, aplica Romanos 8:28 a tu prueba. And we know that in all things, that includes your trials, God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. Y leemos, sabemos que Dios dispone todas las cosas, esto incluye las pruebas, para el bien de quienes lo aman. So to finish up this morning, I want to ask you a question. What trial are you facing right now? Y así que al terminar en esta mañana quiero hacerte una pregunta. ¿Qué prueba es la que estás tú enfrentando ahora mismo? What's the biggest trial you're facing? Get it in your mind. Think about it. ¿Cuál es la prueba más grande que estés enfrentando? Ponlo en tu mente ahorita, piensa en ello. I want you to decide today to start handling that trial God's way. Quiero que decidas hoy, que te propongas a aceptar, a responder a esta prueba de la manera que Dios quiere. Stop responding sinfully. Stop trying to bail out. But decide today, I'm going to do my best to respond biblically or God's way to this trial. Deja de responder de una manera pecaminosa, sino más bien responde de la manera que Dios quiere, de la manera bíblica. Believe that God's going to bring good out of the trial. Y creer que Dios va a traer algo bueno de la prueba. Believe that God has a good plan to mature and grow you through the trial. El creer que Dios tiene un plan para ayudarte a crecer y madurar en esta prueba. Let me remind you one more time of God's plan for you and your trials. I'm going to read verses 2 through 4 again. Y para recordarles una vez más acerca del plan, la voluntad de Dios para ti en la prueba, y les vuelvo a leer versículos 2 al 4. I'm going to personalize it. Y lo vamos a personalizar. I will consider it pure joy when I face trials of many kinds, because I know that the testing of my faith develops perseverance, and perseverance must finish its work in me, so that I may be mature and complete and not lacking anything. Del 2 al 4. Yo me consideré muy dichoso cuando tenga que enfrentarme con diversas pruebas, porque yo sé que en la prueba de mi fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que yo sea perfecto, íntegro, sin que me falte nada. Christian, God wants to use these truths to change your life and change the way you view your problems and trials. Cristiano, Dios quiere usar estas palabras para cambiar tu vida, para cambiar tu perspectiva en cuanto a las pruebas. We don't need to fear trials anymore and freak out over them. Ya no tenemos que temerle a las pruebas y estar asombrados y en shock. We can see them as an opportunity from God to grow and mature, to see what God's going to do. Podemos verlas como una oportunidad de Dios para crecer y ver qué es lo que Dios va a hacer. When we see Christians responding sinfully and incorrectly to trials, we can lovingly and gently remind them of God's purpose for them in their trials and help them out. Y cuando vemos a cristianos respondiendo, actuando de una manera pecaminosa que no es bíblica, nosotros podemos recordarles del plan de Dios para ellos en esa prueba. Christian, that's God's good news about trials. Y cristiano, estas son las buenas noticias de Dios para las pruebas. Amen?